Hola, soy Simona d'Arbat, cooperativa de arquitectura sin ánimo de lucro. Nos ocupamos de rehabilitación y construcción a través de eficiencia energética, sostenibilidad y salud. También desarrollamos una línea de investigación y participación para acercar el concepto de la arquitectura a las personas, para entender y interactuar con los espacios en que vivimos. Dentro de nuestra actividad queremos destacar una línea en la que venimos trabajando hace años, que es el proyecto de energía escolar, que tiene por objetivo llevar la arquitectura a las aulas mediante talleres presenciales con toda la comunidad educativa, profesores, alumnos, AMPAs, familias, realizando procesos de análisis, de codiseño, acciones y reflexiones acerca de cómo nos afecta y entender cómo nos sentimos en los espacios que utilizamos, integrando conceptos sobre eficiencia energética, sostenibilidad y el confort para la toma de decisiones y el mayor empoderamiento de las comunidades, utilizando el edificio como laboratorio y como espacio de aprendizaje. Con la experiencia de energía escolar hemos visto y comprobado que la escuela trasciende de sus límites físicos y sale de las paredes, estableciendo relaciones con su entorno cercano y con el barrio. En esta situación de emergencia sanitaria también hemos visto cómo llegan los espacios domésticos y cómo ese espacio de aprendizaje se traslada en nuestras casas. Se construye una red de espacios en los cuales nos interesa analizarlos para sentirnos bien y para sentirnos mejor. Con la finalidad de seguir compartiendo conocimiento, para esta convocatoria de Germinado Social proponemos Energetic, un proyecto de diseño de una herramienta como plataforma digital y de trabajo colaborativo con objetivos desde diferentes perspectivas. Una más específica y concreta que nos permita una mayor interactividad entre centros, personas y usuarias, virtualizar procesos y por lo tanto hacerlos más accesibles, la sistematización de la recogida de datos y a la vez un soporte para las actividades presenciales. Pero por otro lado, y desde una óptica más amplia y vinculada a la investigación, la oportunidad de generar una mayor conectividad entre los centros, fomentando así sinergias recíprocas entre ellos, la posibilidad de generar una base de datos de casos de estudio de buenas prácticas abierta e incluso el mapeo del estado de la red de centros involucrados para generar indicadores que nos permitan evaluar la posibilidad de mejora del parque de centros existente. La replicabilidad de la aplicación nos permite llegar a territorios más amplios. Nos permite también incrementar el número de centros educativos y incidir y contribuir a la transición energética de nuestra sociedad. Creemos que la arquitectura y la educación son dos pilares importantes y fundamentales para ser protagonistas y mejorar el entorno en el cual vivimos.